Hola amigos, yo soy DJ/20 y el día de hoy te traigo los más grandes mitos sobre los romanos. Pulgares arriba. Contrario a la creencia popular, el emperador no daba pulgares arriba o abajo a un gladiador como señal de matar a su enemigo. El emperador, y solo el emperador, mostraría la palma de su mano abierta, significando que le perdonaran la vida. Pero si mostraban el puño cerrado, significaría mátalo. Si un gladiador mataba a su oponente antes de que el emperador diera su permiso, el gladiador sería llevado a juicio por asesinato, debido a que solo el emperador tenía el derecho de condenar a un hombre a muerte. Asia. HBO creó una serie llamada Roma, que cubre un cierto número de años del Imperio Romano. En la serie, desafortunadamente, ellos mancillan el buen nombre de uno de sus personajes principales, Asia o Atia. En el programa, ella es mostrada como una mujer licenciosa, manipuladora y egocéntrica. En realidad, Asia era una mujer con una alta moral, muy propio de la sociedad romana de aquel tiempo. Vomitorio. Como mencioné en un video anterior que puedes ver aquí, hay un mito muy persistente sobre los romanos, de que ellos se llenaban en sus festines a más no poder y entonces visitaban un cuarto llamado el vomitorio para vomitar la comida y así poder comenzar de nuevo. Eso yo lo escuché cuando estaba en el bachillerato por parte de un maestro. Bueno, todo es un mito. Los vomitorios eran pasajes que permitían a la gente moverse rápidamente desde sus asientos en un anfiteatro. Estos vomitorios hacían posible que miles de ciudadanos romanos estuvieran sentados en minutos. Los romanos hablaban latín. Aunque es cierto que los romanos hablaban una forma de latín conocida como latín vulgar, era bastante diferente del latín clásico que generalmente pensamos que hablaban. El latín clásico es el que se enseña en las universidades. El latín vulgar es el lenguaje a partir del cual las lenguas romances se desarrollaron. El latín clásico fue usado como un lenguaje oficial solamente. Además, miembros del Imperio Romano Occidental hablaban exclusivamente griego por el siglo IV y el griego reemplazó al latín como la lengua oficial. Pobres plebeyos. En los días modernos tendemos a usar el término plebeyo para referirnos a la gente pobre o común, pero en Roma un plebeyo solo era un miembro de la población en general, contrario a los patricios, quienes eran la clase privilegiada. Los plebeyos podrían ser, y muy frecuentemente eran, gente muy pudiente, pero su fortuna no cambiaba su clase. Como con los políticos, que se vuelven ricos y se creen de sangre azul cuando siguen siendo solo unos burros enzapatados. Los romanos usaban togas. Cuando pensamos en los romanos casi siempre los imaginamos con togas, pero de hecho la toga era una prenda bastante formal. Decir que los romanos siempre usaban togas equivaldría a decir que los ingleses siempre usan sombreros de copa y corbatas, o que los mexicanos siempre andamos vestidos con traje de charro. No, eso es solo para las fiestas. Ok, no. Juvenal dijo, hay muchas partes de Italia, al decir verdad, en que un hombre no se pone una toga hasta que está muerto. El romano promedio usaría más bien túnica. Los romanos salaron Cartago. Hay un malentendido muy popular de que cuando Roma conquistó Cartago, salaron los terrenos de cultivo para evitar que algo pudiera crecer en ellos. De hecho, es un mito del siglo XX. Cuando los romanos conquistaron Cartago, fueron de casa en casa capturando esclavos y matando al resto. Quemaron la ciudad y la abandonaron en ruinas. Esto resultó en una gran pérdida de información histórica sobre Cartago, lo cual dificulta su estudio en tiempos modernos. Et tu, Brute. Las últimas palabras de César fueron de hecho, ¿también tú, hijo?, según lo registró Suetonio. Estas palabras fueron dedicadas a Bruto, lo que es sin duda la causa por la que Shakespeare acuñó la frase ¿incluso tú, Bruto? El significado de sus palabras es desconocido, pero el asunto es que César era bilingüe, hablaba griego y latín y el griego era el idioma dominante en la Roma de la época, así que hay motivos para pensar que sus últimas palabras fueron pronunciadas en ese lenguaje, no en latín. Todos los gladiadores eran hombres. De hecho, había mujeres gladiadoras también, aunque ellas eran llamadas gladiatrices o gladiatrix en singular. Mientras que la primera aparición documentada de gladiatrices aparece bajo el reinado de Nerón, 37 al 68 después de Cristo, hay implicaciones en documentos anteriores que sugieren fuertemente que ellas existieron antes. Se dice que se trataba de mujeres de clase alta que buscaban emociones y atención.
El emperador Septimio Severo prohibió a las gladiadores femeninas alrededor del año 200, pero los registros muestran que esta prohibición fue ampliamente ignorada. Nerón tocó el arpa mientras Roma ardía. La mayoría de los historiadores modernos creen que Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando el incendio comenzó. El fuego inició en tiendas que vendían artículos inflamables, aunque luego se culpó a los cristianos, lo que desencadenó una nueva ola de persecuciones. Nerón, de hecho, estaba en Anzio cuando el fuego inició, y cuando se enteró de él, se apresuró a volver a Roma para organizar los esfuerzos de rescate. De acuerdo con Tácito, la población buscó un chivo expiatorio y los rumores hicieron responsable a Nerón. Para disuadirlos, Nerón culpó a una secta llamada los cristianos. Ordenó que los cristianos fueran arrojados a los perros, mientras que otros fueron crucificados o quemados. Yo soy DJ/20 y te agradezco que hayas visto mi video. Por favor, suscríbete y dale like. Comparte este video porque compartir la cultura no te la quita, sino que te hace sabio. Nos vemos en el próximo video.